Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa y soleada playa del Albir, en el municipio Alfaz del Pi, entre Benidorm y Altea. Y aunque hace muchísimo viento, hay ráfagas auténticas de vez en cuando. No terminamos de salir de invierno y aunque hemos tenido calor previamente, ahora todavía no es el caso. Sin las ráfagas estaría muy bien, pero con el viento fuerte que da de vez en cuando, todavía hace bastante fresquito aquí. Ojalá que pronto cambie la situación. Y después de las lluvias, un poco de sol es lo que necesitábamos. Vamos a hablar hoy sobre tres noticias, como siempre, como cada lunes y viernes solemos hacer aquí en el canal. Y la primera noticia va a ser sobre el plan para 2024, para este verano. Ya sabéis que aquí en España el colegio termina sobre el día 21-22 de junio, al menos en nuestra zona de Comunidad Valenciana, este es el caso. Depende también de la etapa, pero normalmente primaria y secundaria más o menos por esas fechas es cuando terminan. Y el auténtico quebradero de cabeza es pensar qué hacer con los niños en verano, ¿vale? Es algo en lo que muchos piensan porque obviamente hay trabajos que te permiten coger cierta cantidad de vacaciones, días libres, donde puedes compaginar de cierta manera, pero luego hay trabajos donde no, donde son trabajos en hostelería, que cualquier horario vale, cualquier día vale, fin de semana festivo da igual. Y es muy difícil a muchas personas compaginar la vida familiar y laboral, sobre todo en verano. Sí, hay campamentos, pero suelen ser bastante caros. En algunos colegios de diferentes municipios también ofrecen como si fuera campamento de verano, donde sí es más económico, pero es solamente de 9 a 2. Aquí, al menos en nuestro ayuntamiento, en la ciudad de Benidorm, cercana a nuestra, han hecho no solo para niños pequeños, sino también para adolescentes más o menos de entre 10 y 16 años, una iniciativa estupenda. Y estoy casi segura de que otros municipios más o menos harán lo mismo, así que si tenéis niños y no sabéis qué hacer en la temporada de verano, si necesitáis pues en algún momento dejarlos con alguien porque no tenéis dónde ir y cómo porque estáis trabajando, estas pueden ser las opciones. Ese tipo de opciones suelen ser las más económicas, las que están proporcionadas por centros juveniles, ¿vale? De los municipios o a través de colegios públicos de los municipios. Esto suele ser lo más económico y lo más barato. Sí, no es lo ideal igual, no harán ahí tampoco tantas cosas, pero es un lugar donde pueden estar de forma segura mientras que los adultos, los papás, mamás, están trabajando. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Benidorm lo que han puesto es esto de aquí, lo veréis en la pantalla, y es un programa que se llama Programa de Verano 2024, con actividades para jóvenes de entre 10 y 16 años. Desde 22 de julio lo están haciendo hasta el 30 de agosto, prácticamente hasta el inicio de jornada lectiva ya en septiembre, que empieza aquí la segunda semana de septiembre. Esto será por quincenas, ¿vale? Se puede coger todo del tirón, o se puede coger 15, 15 y 15, o alguno de ellos solamente, el que os haga falta. Y el precio es muy simbólico, son solo 35 euros por 15 días. Eso es estupendo, muchas familias seguro que se lo podrán permitir porque más barato que esto no existe y será de 9 a 2 al menos, ¿vale? Se apunta en el Centro de Información Juvenil y lo que harán será salidas culturales, intentar cocinar algo, pintura, dibujos, leer, ver películas. También harán talleres, deportes, senderismo, etcétera. Así que yo creo que está bastante bien esta posibilidad, digamos, para los papás de poder compaginar al menos un poquito la vida familiar y la vida laboral, porque hace mucha falta. En España todavía existe ese problema, también porque estamos ligados mucho con el turismo, de decir, otros países que no lo son tanto, el horario es mejor, digamos, es de 9 a 5, de 8 a 4 y se puede compaginar y las guarderías igual trabajan más tiempo. Aquí es mucho más complicado porque los horarios no lo permiten. Aquí los horarios están hechos de tal forma que incluso en algunas oficinas trabajas hasta las 7, hasta las 8 de la tarde, porque cierras a mediodía para la siesta española. Así que es así como funciona. Lo bueno es que existen opciones. Esto sí, podéis mirarlo en el municipio donde vivís, en el ayuntamiento, preguntad, porque ya están empezando a salir esos programas para el verano. Y para no quedarse sin plaza, pues obviamente es recomendable apuntarse lo antes posible si sabéis que para esas fechas vais a tener problemas de conciliación. Normalmente después de que termine el colegio sobre el día 21-22, las primeras estas semanas hasta julio suelen ser las más difíciles porque ahí es cuando no hay nada.
pero en centros privados, en guarderías privadas, hay diferentes partes, diferentes colegios que sí que lo ofrecen incluso para esas fechas, y puede ser una opción estupenda si, por ejemplo, la familia no cuenta con familiares cercanos, no cuenta con abuelos, abuelas que pueden ayudar, amigos que pueden ayudar. En ese sentido, esta sería la única alternativa. Y como puedes ver, el precio no es que sea muy alto para nada. 35 euros una quincena, 15 días, está más que justificado. Comentadnos cómo es en vuestro país. ¿Es difícil compaginar el verano con los niños cuando no tienen colegio, o si tenéis algunas alternativas estupendas que os ayudan a compaginarlo lo mejor posible? La siguiente noticia que les quería compartir es sobre hoteles enfrentándose a las viviendas turísticas. Dicen que ya no pueden más y cada vez hay más y más tensión entre esos dos sectores aquí en España. Es decir, que muchos expertos lo que están diciendo es que no deberían enfadarse los unos con los otros porque más o menos son sectores parecidos, pero no del todo, ¿vale? La gente que va a los hoteles, pues obviamente van por los servicios que ofrece el hotel y también porque igual no necesitan una vivienda entera para ellos. Apartamentos turísticos o alquiler turístico independiente ya es algo que es para familias con más miembros cuando, por ejemplo, tienen que coger o un apartamento, una casa o dos habitaciones o más dentro de un hotel. Entonces, cuando el precio del hotel se dispara y optan por la otra alternativa. Y también es para aquellas personas que no necesitan servicios del hotel, que quieren algo más independiente, y en ese sentido apartamentos o algún alquiler así independiente les viene fenomenal y a veces es bastante más barato incluso. Los hoteles están preocupados porque en algunas zonas, en algunos lugares, en algunas ciudades, por ejemplo, el tema de apartamentos turísticos realmente ha crecido tanto que en el centro urbano, en el núcleo urbano, por ejemplo, puede haber más apartamentos turísticos que hoteles mismos, o sea, camas en apartamentos turísticos que camas en los hoteles. Esto les preocupa porque se creen que van a quedarse sin clientes, que se van a quedar medio vacíos y que están robando básicamente su clientela. Cuando en realidad no es del todo el caso, porque son sectores un poco diferentes, ¿vale? Ofrecen cosas distintas y no deberían preocuparse. Cuando lo hacen peor es cuando hay ese tipo de tensión entre esos dos negocios, entre esos dos tipos de alojamientos, porque provocan incertidumbre con los clientes. Los clientes pensarán, vale, hay algo muy tenso ahí, puede haber protestas, puede haber algo que no nos gusta, ¿para qué nos vamos a complicar y estresarnos? Iremos a otra parte donde no hay ese tipo de problema. Y entonces es cuando ambos mercados van a perder, tanto hoteles como alojamientos privados. Yo entiendo que en algún lugar, por ejemplo, donde estás muy saturado, sí es cierto que hay que regular apartamentos turísticos, sí es cierto hay que regular aquellos que no cuentan con licencia, que sé que los hay, de primera mano lo sé, denunciar, eso sí, sobre todo cuando molestan. Si es un apartamento donde viene gente tranquila, que no os molestan ni nada por el estilo, no hacen ruido excesivo, vale, tira que va. Pero, si no es el caso, la única forma es denunciar ante SUMA, que es un organismo que se dedica a verificar que son los propietarios de propiedades. Ante agencia tributaria, SUMA es lo mejor. Poner una denuncia y ellos son los que van a investigarlo todo, verán los fondos, cómo llegan, todo, y son los que pueden prohibir incluso a alquilar esa vivienda y pueden poner una sanción muy importante y cuantiosa para el propietario. Sé que hay zonas que tienen que estar más protegidas, por ejemplo, las islas en Canarias, sé que existen muchos problemas con ese tema. Hay islas que no pueden más y hay parajes naturales, parques, etcétera, zonas protegidas que sufren de tantos visitantes, sobre todo porque tiran la basura o no es del todo limpio, no. La zona sufre, ¿no? Cuando vienen muchas personas, demasiadas personas a verlo. Las cuevas en Mallorca, por ejemplo, también dentro, aunque hace todavía mucho frío dentro, pero aún así con tantos visitantes que hay, la temperatura va subiendo dentro porque muchos respiran obviamente el calor del cuerpo. Es difícil, ¿vale? Conservar muchas zonas tal como deberían estar, porque a la vez la zona quiere sacar provecho, quiere sacar beneficio, quiere recaudar impuestos y dinero para poder mantenerse y para aportar trabajo para aquellos que viven en esa zona. Así que es como un palo con doble fin, eso lo solemos decir en mi país, ¿no? Que por un lado está bien, pero por otro lado está mal, pero está bien también.
Así que es algo muy complicado, es un tema muy complicado, pero es cierto que hay mucha tensión. Algunos grupos hoteleros incluso están cambiando un poco, no solo ofrecen hoteles, sino también compran edificios enteros y lo reforman y lo hacen tipo apartamentos para poder entrar en ese mercado de alquiler turístico, también algo diferente, aparte de lo que es una habitación o una suite o un apartamento de un hotel normal y corriente con todos los servicios. Y así intentar meterse en este mercado también. Comentadnos cuál es vuestra opinión al respecto. ¿Qué preferís cuando viajáis? ¿Un hotel o un apartamento independiente o una casa independiente para vuestras vacaciones? Os leeremos aquí en comentarios. Y la última noticia que les quería compartir es algo que llegó hoy mismo. Esta noticia llegó hoy mismo, ahora a primera hora de la tarde, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho, pero se podría mejorar también. Educación prohíbe el móvil en colegios e institutos de Comunidad Valenciana para atajar la adicción y ciberacoso. ¿Vale? Esta medida se aplicará desde el lunes que viene, o sea que ahora estamos a viernes, pues sería sábado domingo, lunes que viene, día 6, si no me equivoco, de mayo es cuando entrará en vigor en toda la Comunidad Valenciana. Será no solamente durante las horas lectivas, sino también en extraescolares y en el patio no se podrá utilizar, durante recreos tampoco. Y esto se hace pues para prevenir el uso, la dependencia, el mal uso, sobre todo el acoso por redes sociales, por mensajes, etcétera. Un poquito enseñar que se puede vivir sin el móvil, ¿no? Porque a día de hoy todo es tecnología, todos usamos el móvil sin parar, es como nuestro sexto dedo de la mano, ¿no? No podemos sin él. Así que está muy bien, porque cuando nosotros éramos más jóvenes, cuando nuestra generación iba al colegio, nosotros empezábamos a tener los móviles, pero era algo para mensajes y no los usábamos prácticamente todavía. A día de hoy es todo con el móvil, con el iPad, con el ordenador. Estamos inmersos en todo este mundo tecnológico, pero para los niños pequeños no les hacen ningún bien. Y ahora, sobre todo aquellos que hemos crecido, que hemos sido padres, cuando lo entendemos, todo muchísimo mejor, es cuando lo entendemos. Lo bueno es que habrá dos excepciones, ¿vale? Cuando sí se pueda usar. Una de esas excepciones es cuando hay algún tipo de ejercicio o algo controlado, por ejemplo, los iPads, ordenadores o un teléfono para hacer algo en clase, tomar foto, encontrar algo, lo que haga falta, pero será supervisado por profesores. Y la segunda será si es algo necesario, independiente de algún alumno en concreto, con el permiso de profesores se podrá usar, por ejemplo, para el tema de salud, llamar a los padres si esperan algún tipo de informe médico urgente, pero eso para niños ya más mayores, porque si no los padres son los que son informados. Cualquier cosa de esas, pero sobre todo para llamar a los padres o para hacer algo que sea necesario urgentemente, sí que se puede. Para lo demás no se podrá. Cierto es que esta prohibición solamente va a los colegios públicos y concertados seguramente. Colegios privados no se aplica. No me parece del todo justo. Por ejemplo, nuestro colegio es un colegio privado y hay muchísimos teléfonos móviles. Yo entiendo que igual quieren no entrar en debate con los padres, porque habrán padres que defenderán que hace falta un teléfono móvil para sus hijos. Tendrán sus propios motivos, pero no se va a aplicar como tal, al no ser que el colegio lo decida hacer. Si el colegio decide aplicar también, hacer pública esta normativa en su colegio privado, se puede hacer y entonces se avisará a todos los padres, pero puede ser que no sea el caso y creo que no es del todo justo, creo que debería ser en todos los colegios de la comunidad por igual. Es mucho mejor de esa manera y por lo menos algo les podemos proteger o al menos enseñarles de que no todo es el teléfono móvil, aunque el futuro cada vez es más digitalizado, pero hay muchas otras cosas que se pierden de su infancia, de su adolescencia, cuando están pegados al móvil cada 2 por 3. Y el tema de acoso sobre todo es especialmente importante y creo que se aprenden que no es lo esencial, al menos dentro del colegio en las horas lectivas será mucho mejor. Veremos a ver qué tal termina este nuevo cambio y cómo se adaptarán muchos colegios de nuestra comunidad valenciana a todo lo que les espera con el tema de teléfonos móviles. Seguro que algunos traerán el iPad y dirán, es que no es un teléfono móvil, es un iPad, lo puedo usar, ordenador, lo que sea. Puede darse el caso, pero creo que esta normativa está muy bien que entre en vigor ya,
tanto colegios como directivos como los papás aplauden esa medida y ojalá que la situación con los acosos y con tanta dependencia de los dispositivos electrónicos mejore con esta normativa. Y creo que solo es cuestión de tiempo a que otras comunidades autónomas vean la decisión de Comunidad Valenciana y decidan también optar por más o menos las mismas medidas parecidas para limitar el uso de dispositivos dentro de los colegios aquí en España. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Les deseamos un estupendo día y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal este domingo, donde les enseñaremos un pueblo absolutamente precioso de montaña, uno de los pueblos más bonitos de nuestra región, sin ninguna duda. Nos vemos. Adiós.